¿Y se logra ver ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, ven que el primer punto de el programa. Bueno, ya de paso les muestro la parte con la que tienen que focalizar. Ven que después de los modos de evaluación viene acá la unidad temática 1. No puedo, ahí está, no lo podía correr. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a empezar con esta unidad. La idea es que lleguemos a verla. ¿Sí? Bien, bueno, no hay más dudas, preguntas, empezamos. ¿No? ¿Eso donde lo vemos? En la página virtual, ¿no? Los textos correspondientes a la 1 están, sí, está todo en realidad en la cátedra virtual, porque yo le subí de la unidad 1 y 2 lo obligatorio, y después le subí un link con toda la bibliografía, ¿sí? Para no correr el riesgo de que falte nada, subí directamente la carpeta. Ahí van a encontrar todo. Bueno, el primer punto, la primera unidad y el primer punto, empieza con todo lo histórico, ¿sí? Para poder entender cómo se fue gestando todo, cómo llegamos a estudiar las ciencias sociales, ¿sí? De dónde surgen. Entonces tenemos que remontarnos un tiempo antes a la época del Renacimiento. Entonces se preguntarán, ¿qué es el Renacimiento? ¿Por qué hablamos de Renacimiento? Bueno, como pueden observar allí, yo les pongo una definición. El Renacimiento es un movimiento cultural que tuvo lugar entre el siglo XV y el siglo XVI. Empezó a gestarse durante esos siglos y marcó en realidad la transición entre lo que fue la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. ¿Sí? No solo fue una transición entre una edad y la otra, sino que implicó un cambio de visión del mundo y puntualmente del hombre. ¿Sí? Hasta entonces veníamos de una época medieval donde pregonaba el teocentrismo, que ahora vamos a ver bien de qué se trata cada cosa, y con el Renacimiento, con todo este movimiento que se gesta durante estos siglos, no solo que cambiamos de edad, ¿sí? De edad, digo, moderna, ¿no? Me refiero, eh, sino que también empieza a ver y a pregonarse otra visión que es el antropocentrismo. Y se empiezan a forjar los estados, ¿sí? Una nueva forma de organización política. ¿Cuáles son las características entonces del Renacimiento? Bueno, una es el cambio de visión del que yo les hablo, el que empieza a pregonar la idea del antropocentrismo. ¿Qué quiere decir antropocentrismo? Quiere decir que el hombre, ¿sí? El hombre como tal, pasa a ser el centro del universo y de todas las cosas. Durante la etapa medieval se consideraba que Dios era la fuente y el origen de todas las cosas y del universo. Eh, y con el Renacimiento esa visión cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque empieza a influir también otro movimiento cultural y filosófico que se denominó humanismo. Si bien que yo ahí se lo señalo. Del humanismo empiezan a brotar todas estas ideas que se plasman durante la época del Renacimiento. Entonces, dejamos atrás esta idea de que Dios es el origen de todas las cosas y del universo, el fundamento, ¿sí? Y pasamos a considerar en ese lugar al hombre. ¿Sí? Por eso se llama antropocentrismo, porque es el hombre como centro. ¿Sí? Bueno, hay más características de este renacimiento. Por ejemplo, la secularización de la sociedad. ¿Qué quiere decir la secularización? Cuando hablamos de secularización, hablamos de la separación con relación a lo religioso. ¿Sí? Nuevamente, lo religioso tenía un gran predominio hasta ese entonces, y con el Renacimiento, como cambia el foco y el hombre empieza a ser el centro, ¿sí? Empezamos a dejar de lado lo religioso, lo secularizamos. ¿Sí? Por eso es que los sectores civiles empiezan a tener una mayor participación en los distintos ámbitos, como la política, la economía, la cultura. Hay una separación con relación a lo religioso.
Bueno, la aparición de la idea del gentilhombre, el hombre como multifacético, que sepa de varias materias, que entienda de varios temas, el individualismo, ¿sí? La autoconcepción y la autovaloración del hombre, pero fundamentalmente esta característica, quiero resaltar, que es el racionalismo y el cientificismo. Esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta época, con el Renacimiento, ¿sí? Se empieza a considerar, o sea, se empiezan a convencer de que todo puede ser explicado a través de la razón y de la ciencia. Empieza como a tener lugar la ciencia. Se le empieza a dar lugar. Porque como ya no creemos que todo deriva de Dios y que la razón, digamos, del origen de las cosas radica en Dios, bueno, empiezan a buscarse otras alternativas. Todo puede ser explicado a través de la ciencia. Bueno, en el marco de todo este movimiento, ¿sí? El Renacimiento que se da con la Edad Moderna, surge el Estado, ¿sí? En el siglo XV. Surge el Estado, que se dice que es un término moderno. Algunos autores, como por ejemplo, los más que nada los de las ciencias políticas, ¿sí? Que dicen que el Estado es un término moderno. Sartori, por ejemplo, en su libro, ¿sí? Hay un capítulo puntualmente en el primero que dice, bueno, el Estado es un término moderno. ¿Sí? ¿Por qué es moderno? Porque surge en la era de la modernidad. ¿Sí? Aparece con este movimiento de la era moderna. ¿Y qué es el Estado? ¿Sí? Esto, bueno, es algo bastante común por ahí escucharlo en los debates, ¿no? Cuando uno habla del Estado, bueno, ¿qué es el Estado? El Estado es una forma de organización política, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de política hablamos de poder, ¿sí? Y el poder, también lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes puedan entender el concepto de Estado, el poder no es más que una relación social de mando de obediencia, ¿sí? Donde hay uno que manda y otro que obedece. Y esa relación de poder se ha ido manifestando a lo largo de la historia en distintas formas de organización. ¿Sí? Se daba de una forma en la polis griega, se daba de otra manera en las civitas romanas, se daba de otra manera en la época feudal, y se da de otra manera cuando surgen los estados modernos, ¿sí? Los estados centralizados. Acá, en el estado, ¿sí? La relación cambia. La relación va a ser entre el estado, ¿sí? Bueno, en el caso del estado absolutista es el monarca con el súbdito, y en el caso del estado liberal es el, el estado con el ciudadano. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que yo quiero que sepan es que es una forma de organización política, ¿sí? Una forma de organizar el poder, que tiene una dirección, ¿sí? Que es el gobierno, que tiene instituciones que declaran el derecho y lo sostienen, ¿sí? Tenemos un parlamento, generalmente, que dicta las leyes. Ahora ven que yo les pongo los jueces, que son los que hacen aplicar esas leyes. Y tenemos también la burocracia, que es un cuadro administrativo, ¿sí? Que está presente en el Estado. Y el Estado es soberano. ¿Qué quiere decir? Que por encima de él no hay otra autoridad o centro al cual se subordina. Es para la época, ¿sí? Una innovación total, ¿sí? Esta nueva forma de organización política. Aparato de organización del poder político o forma, ¿sí? De organización política. Eso es el Estado. Vamos a ver que hay distintos tipos de Estado, que yo un poco les adelanté. Bueno, vamos a hablar de las características. Pero hay un Estado que es absoluto, ¿sí? Que está encarnado generalmente en la figura del rey. El rey es el que ejerce el poder. Y hay un Estado que es liberal o de derecho, ¿sí? Donde el poder que tenía el rey en el Estado absolutista se ve limitado. Por eso deja de ser absoluto, ¿sí? Y pasa a ser un Estado liberal o de derecho.
Antes de adentrarnos en lo que son los estados, me interesa que tengamos en cuenta estas características, porque esto, en definitiva, es lo que distingue al Estado de otras formas de organización, ¿sí? En primer lugar, porque el Estado delimita la política como un ámbito diferenciado, ¿sí? La política es un ámbito en particular, distinto del parentesco familiar, distinto de lo económico, distinto de las creencias religiosas. ¿Sí? Tiene un circuito de decisión que es propio. En la forma estatal, lo que cuentan son las reglas, ¿sí? Que es lo que sitúa a unos en capacidad de tomar decisiones y a otros con la obligación de acatar. ¿Sí? En eso está legitimado el poder. Hace uso monopólico de la fuerza, ¿sí? Y de la coacción, y tiene un territorio delimitado, ¿sí? El Estado puede llegar hasta acá, ¿sí? De acá para allá es del otro Estado, ¿sí? Esto es importante que lo tengan presente porque es lo que distingue a esta forma de organización política respecto de otras, ¿sí? ¿De esto tienen dudas? Bueno, seguimos. Bueno, tipo de Estado, lo que les adelanté, el Estado absolutista y el Estado liberal o de derecho. ¿Sí? Son dos tipos de Estado que ahora vamos a ver. Bueno, el Estado absolutista es un Estado que, como su nombre lo indica, tiene el poder concentrado en una figura, que es el monarca. ¿Sí? Hay un rey, un monarca que concentra en su mano todo el poder. ¿Sí? Y esa relación social de mando y obediencia de la que yo les hablaba hoy se da entre él, que es el monarca, y los súbditos, o sea, los que obedecen. O sea, los súbditos solamente tienen los privilegios o las cosas que el monarca considera que debe tener. Y le presta, obviamente, una sumisión total. ¿Tiene alguna limitación este poder? Y en principio no. No tiene ninguna limitación. ¿Por qué les digo en principio no? Porque, digamos, si bien por encima del Estado y por encima del poder del monarca, si no hay otro centro de poder, lo único que lo limita a este Estado es las leyes de la naturaleza o las leyes divinas. ¿Sí? Es lo único que lo limita. Pero en sí, no hay otro centro de poder superior al Estado a nivel terrenal. ¿Sí? Eso les quiero significar. Que lo único que le puede llegar a poner un poder es la ley divina. Obviamente, bueno, como les decía, hay derecho, ¿sí? Pero todas las normas que forman parte del ordenamiento jurídico responden a la voluntad del monarca, ¿sí? Es derecho o es una norma lo que al monarca le parece que tiene que ser. O sea, ejerce el poder absoluto, ¿sí? Y ese derecho no se aplica a él, se aplica de él hacia abajo. Con lo cual, los actos de gobierno no están controlados, ¿sí? El derecho, ¿para quién es aplicable? Para todos los súbditos. Pero los actos que llevo a cabo yo como monarca, ¿sí? No están controlados por la ley, no están limitados por la ley. Bueno, y después, esto sí que es muy importante, interviene en la economía, ¿sí? Es un tipo de Estado que participa activamente en la economía, ¿sí? Otorga patentes, interviene, puede fijar precios, ¿sí? Regula el sistema fiscal, establece impuestos. Eso es muy importante. El otro Estado, del que vamos a hablar más adelante, es el Estado liberal o de derecho. Ese Estado liberal o de derecho tiene su origen en las famosas revoluciones burguesas. ¿Sí? Una de ellas es
la independencia de Estados Unidos, ¿sí? De Inglaterra. Estados Unidos eran todas colonias inglesas que logran independizarse el 4 de julio de 1776. Y las otras dos que vamos a desarrollar acá, porque es lo que puntualmente nos exige el programa, es la Revolución Industrial, que esperen que no se ve, hay un pedazo que no se ve, ahí está, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. ¿Sí? Todas estas revoluciones, que se denominan revoluciones burguesas, son las que le dan origen al otro tipo de Estado, que rompen con la monarquía absoluta y le dan origen al Estado liberal o de derecho. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido o que quieren que repita? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Bien, vamos a hablar de la revolución industrial. La revolución industrial también, bueno, se empieza a gestar durante estos años, ¿sí? Siglo XVIII, que es donde va a empezar a surgir este Estado liberal. Eh, Pensemos en la situación en la que se encontraban por ese entonces Inglaterra, ¿sí? En sí Europa, que eran economías fundamentalmente agrícolas, ¿sí? Sembraban el campo, cosechaban y de eso vivían, fundamentalmente, ¿sí? No les hablo de porcentajes, pero más o menos en todos los países era un 70-75% se dedicaba a ese tipo de actividad, para no decir más. Llega un momento, ¿sí? Más o menos para el siglo, empezaron en el siglo XVI, pero más o menos ya para este siglo XVIII, empieza a haber una conciencia en los terratenientes de monopolizar las tierras. Esas tierras que eran cultivadas por los arrendatarios que ejercían su mano de obra, prestaban la mano de obra. Bueno, obviamente que eso empezó a expandirse cada vez más eh, y la revolución esta agrícola que se empieza a dar o a gestar empieza a exigir cada vez, o sea, empieza a darse con mayor la productividad y empieza a ser necesario tecnificar un poco los procedimientos, ¿sí? Perfeccionarlos. Entonces, bueno, se tecnifica un poco el tema de todo lo que es el tema del sembrado, se empiezan a cultivar otros, por ejemplo, la papa, el maíz, se empiezan a dar otros cultivos, lo que permitió realmente conformar lo que ven ahí, que es la revolución agrícola, ¿sí? Porque aumentaba la productividad, se cosechaba más y eso permitía a su vez alimentar a más gente, ¿sí? Llegó un momento que podía alimentar no solo a la gente que sembraba el campo, digamos, la gente agraria, digamos, sino también a más, que era la que no trabajaba la tierra. Pero bueno, a la vez, el hecho de poder, digamos, modernizar la agricultura, tecnificarla, mejorar los procedimientos, poder incluir otros cultivos, provocó empezar a destruir las antiguas formas de producción campesina. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos de los que cultivaban las tierras se quedaban sin trabajo, ¿sí? Entonces empezaron a migrar del campo, ¿sí? A la ciudad. Muchos, bueno, hubo un sector que tuvieron que empezar a trabajar, algunos como arrendatarios, los que tenían suerte, otros directamente, que eran la mayoría, como jornaleros, y muchos otros se vinieron a la ciudad. La famosa migración del campo a la ciudad. Lo que denotó una revolución demográfica importante, ¿sí? Porque cambió la configuración de las ciudades. A su vez también el hecho de que creciera tanto, ¿sí? Se fueron como destruyendo las formas de autoabastecimiento que tenían los campesinos. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos que se autoabastecían con el producto del campo, cuando cobraban su salario, tenían que empezar a ir al mercado para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, no solo se creó con todo esto un gran, digamos, un avance en cuanto a la subsistencia, sino que también se creó una revolución agrícola en cuanto al tema del mercado. Se logró establecer más el mercado.
Había un mercado interno estable que iba la gente, ¿sí? Compraba. Y también había un gran mercado externo que generalmente, bueno, proveía bastante el tema del algodón. Bueno, una de las industrias o de las primeras industrias que va a entrar en revolución es la textil. Empieza a demandarse con mayor frecuencia la producción, ¿sí? de algodón. Y bueno, obviamente que a mayor demanda hay que mejorar la producción, ¿sí? La producción ya no podía ser manual o de manera tan artesanal, sino que había que incorporar tecnología. Y uno de los grandes problemas, o de las primeras dificultades que había que superar, era el tema entre el hilado y el tejido. Bueno, obviamente que se fue incorporando la tecnología, se llegó a instalar el telar mecánico, aumentó la productividad, ¿sí? Bueno, acá yo les pongo un montón, ahora vamos a ir viendo. Mejoró considerablemente, ¿sí? Eh, fue, digamos, la primera industria en revolución. Durante mucho tiempo tuvo un gran auge, digamos. Se tecnificó, se incorporó el telar mecánico. El telar mecánico implicaba, para lo que era la época, un gran avance en lo que era a nivel tecnológico, pero a la vez también abarataba los costos, era digamos, de fácil acceso para el pequeño trabajador. Por lo cual en un principio anduvo muy bien, porque bueno, todos podían acceder, la producción aumentaba, obtenían capital, eso favoreció también lo que fue la acumulación del capital. Anduvo, la verdad que bastante bien. En 1830 presenta la primera crisis. Y esa crisis tiene que ver con que la industria textil era una de las que, ven que allí les pongo la causa, tenía escasa influencia en lo que era la producción de hierro y carbón. ¿Por qué? Hablamos de la importancia del hierro y del carbón, de la industria pesada, porque en ese entonces las ciudades se estaban reconfigurando también. Y el carbón, por ejemplo, ¿sí? era la principal fuente, digamos, de combustible. Entonces era necesario producir carbón y también producir hierro, porque el carbón tenía que llegar. Y la industria textil, en ese sentido, era una de las que tenía escasa influencia en lo que era la demanda, ¿sí? para la producción de hierro y de carbón. Entonces entra en crisis en el año 1830. Y lógicamente, bueno, había que producir hierro y carbón. Eh, la producción de hierro estuvo en gran parte alentada por eso, porque era necesario para poder, no solo máquinas de vapor para poder explotarlo, sino que también tenían que tener máquinas para poder trasladarlo. Entonces empezó a cobrar auge la producción de estas dos, ¿sí? Hierro y carbón. Bueno, con el tema del hierro aparece el ferrocarril, que permitió una industrialización mucho más avanzada. Piensen, en esa época el ferrocarril era todo un avance. Y bueno, la verdad que para la época estaba más que bien. No, antes de esto, ven que aquí les pongo eh, otra de las cosas que pasa con la revolución industrial tiene que ver con el lugar y el modo de producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos con la moralidad preindustrial trabajaban en las casas, hacían un trabajo artesanal domiciliario, ¿sí? No sé, lo complementaban, ¿sí? con otras cosas, pero bueno, en un momento creció tanto que algunos seguían trabajando desde la casa, pero ya no lo podían hacer como algo complementario, lo tenían que hacer como algo de tiempo completo. Incluso en un momento fue necesaria también el aporte de las mujeres y de los niños. Y a las mujeres les pagaban un salario muy inferior al que le pagaban a los hombres en esa época, pero sin embargo fueron el gran sostén para los niveles de producción que había, ¿no? que se demandaban. Y después muchos otros
empezaban a ir a las fábricas, empezaban a reunir en las fábricas, ¿sí? Porque en realidad uno de los grandes cambios que va a tener esta revolución industrial es que va a empezar a dejar de lado el trabajo domiciliario, ¿sí? Para concentrar a los trabajadores en un único lugar, que era la fábrica o los talleres. ¿Sí? Ven que acá les pongo que la fábrica estaba situada cerca del lugar de explotación de las materias primas, de las fuentes de energía, del agua, del bosque, que más que nada obedece a eso. Bien. A ver, aguárdenme un segundito que quiero mirar el programa. A ver cómo va sin sacarles la página. Mamá. A ver si... Bien. Bueno, hasta acá va todo bien. Estamos hablando, ¿sí?, de lo que es a nivel producción. ¿Qué pasaba con las clases sociales? ¿Sí? O sea, con la sociedad, a la par de que se daban todos estos cambios. Bueno, tenemos que hacer unas distinciones. En primer lugar, bueno, la aristocracia, que era la clase alta, imagínense que con todo esto aumenta la producción, podemos acumular capital, obtenía más beneficios nada más. ¿Sí? Eran todos beneficios que lo único que hacían era acrecentar su riqueza y reafirmar su posición, digamos, en la sociedad. Después estaban las burguesías mercantiles y financieras, que poco a poco se han ido ganando el lugar, ¿sí? Que también no eran como la aristocracia, pero que eh, todos los, toda la situación y todos los cambios que se venían gestando le habían dado también beneficios, le habían permitido ampliar su campo de acción. Y después, esperen que tengo mi gato, perdón, pero lo tengo que sacar de donde está. Aguárdenme un segundo. Perdón, un segundo que lo tenía que sacar, me estaba tirando todo. Como les decía, la aristocracia no sufrió ningún cambio, al contrario, se acrecentó su riqueza y su posición. Las burguesías mercantiles y financieras también lograron beneficios, ampliaron su radio de acción. Y después también había hombres de negocios que eran de origen muy humilde, pero que habían logrado ir haciéndose un camino, pero que no, digamos, llegó un momento que tampoco en la clase alta no podían entrar todos. Entonces, se formó lo que se conoció como clase media, ¿sí? Que empezaban obviamente a reclamar también derechos y poder cada vez más. Pero lo que me interesa destacar es lo siguiente, ven que en el último ítem yo les pongo acá que hay una nueva clase social que surge, que es el proletariado, ¿sí? El proletariado va a ser, digamos, la clase por excelencia que entra en conflicto, ¿sí?, con las clases altas, con las de los medios de producción. Hobsbawm, un autor, en un principio no habla de proletariado o de clase obrera, en realidad dice, prefiero hablar de trabajadores pobres, porque en realidad la clase obrera, lo que se llama proletariado, no surgió de un día para otro, fue un proceso, ¿sí? Y hasta ese entonces no tenía un perfil bastante definido. Entonces es mejor hablar de trabajadores pobres, decía. ¿Qué características tenía esta clase obrera o proletariado? Bueno, en primer lugar, que son proletarios, ¿sí? Así se llaman. ¿Qué quiere decir que sean proletarios? Quiere decir que no cuentan con los medios de producción, ¿sí? Están despojados de todo, no tienen nada, y lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo es la que ellos tienen que rentar a cambio de un salario digno
o relativamente digno, vamos a ver que no son buenas las condiciones de los trabajadores, para poder subsistir, ¿sí? Por eso son proletarios. Lo único que tienen es su fuerza de trabajo y la rentan a cambio de un salario. El lugar de trabajo, ¿sí? Como les adelanté hoy, el lugar de trabajo tiene suma importancia. ¿Por qué? Porque ahora se van a concentrar en las fábricas los trabajadores. Van a ir a los talleres, donde obviamente se va a desarrollar este nuevo modo de producción, ¿sí? En serie, que va a ser colectivo, en gran parte mecánico, en otra gran parte va a necesitar, ¿sí?, del trabajo de estos obreros. Ahora bien, las condiciones de vida en las que estaban inmersos estos trabajadores eran muy malas. No malas, muy malas. Piensen que hasta la mitad más o menos del siglo XIX se había sostenido en una teoría que la llamaban la del fondo salarial, que decía que cuanto más bajos fueran los salarios de los obreros, más altos eran los beneficios de las clases altas, de los patrones, digamos, que eran obviamente los que disponían de los medios de producción. Bueno, esto se mantuvo, como les decía, hasta la mitad del siglo XIX. Entonces piensen, con bajos salarios y encima las condiciones de vida, las condiciones materiales de vida muy malas, hacinamiento, la falta de servicios públicos, que también conllevó a que vuelvan a aparecer las pandemias y las epidemias. Era todo un combo, ¿sí? Realmente bastante nefasto para esta clase obrera, que lo único que tenía era su fuerza de trabajo. Obviamente que todos estos cambios que venimos hablando implicó necesariamente, ¿sí?, cambiar el estilo de vida y romper con las formas de convivencia que se venían desarrollando hasta entonces. Y uno de los sectores en donde más se va a ver eso es el tema de la seguridad social, ¿sí? Por ejemplo, en la moralidad preindustrial, ¿sí?, antes de que se empiecen a desarrollar todos estos cambios de los que les estoy hablando, el trabajador o el hombre, ¿sí?, el trabajador, tenía derecho a trabajar, pero si no tenía trabajo, tenía derecho a que la comunidad se haga cargo de él. Con la nueva moralidad, perdón, o sea, con esta sociedad capitalista que empieza a surgir a partir de todos estos cambios, eso ya no corría más, ¿sí? Esa mentalidad, esa concepción era totalmente incompatible, ¿sí? Que justamente la lógica burguesa que se empieza a desarrollar se basa, ¿sí?, en el triunfo del esfuerzo individual. Por eso hablamos de un cambio de visión, una nueva moral, ¿sí? Porque no solamente se van a dar cambios económicos, ¿sí?, o cambios en las relaciones de producción, necesariamente se van a dar cambios sociales. Y eso va a ser una de las cuestiones que motive, ¿sí?, estudiar al hombre como ser social y su relación con las colectividades, ¿no? El objeto de estudio de las ciencias sociales, ni más ni menos. Así que bueno, esta es una de las de los grandes cambios, ¿sí?, de las grandes revoluciones. Obviamente piensen que esta clase obrera, ¿qué le quedaba? Le quedaba la rebelión, ¿sí?, rebelarse contra el sistema. Hubo mucho tiempo en que se desarrollaron distintas acciones, ¿sí?, acciones bastante específicas de rebelión contra estos cambios. En un primer momento esos cambios se manifestaban con la destrucción de las máquinas, ¿sí? Destruían las máquinas, pero bueno, llegó un momento en que se dieron cuenta que el avance tecnológico era tal, era irreversible, ¿no? Como nos pasa a todos, digamos, en cada época nos vamos dando cuenta que el desarrollo tecnológico es inevitable, el avance es inevitable. Y bueno, cuando se dieron cuenta de eso, cambiaron de acción. Y la rebelión ya pasó a ser, bueno, tratemos de que nos aumenten el salario, tratemos de disminuir la jornada de trabajo, ¿sí?, la cantidad de horas.
Pero bueno, siempre hay una tensión constante entre la clase obrera, que es la sometida, y los que tienen los medios de producción. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo igualmente, quédense tranquilos, que les voy a subir un video que me parece que sintetiza muy bien el tema de la revolución industrial, ¿sí? Pero bueno, si igual si me quieren decir algo, hacerme alguna pregunta, algo que no se haya entendido. Perdón que estoy leyendo recién ahora el chat, lo que pasa es que no me aparecen no me aparecen todas las ventanitas juntas. ¿Se corta? Profesora, ¿Tienen inconvenientes para escuchar? profesora, Sí. yo quería saber si el compendio este que nos vendieron, si acá está todo lo que usted está diciendo. No sé qué compendio te vendieron. Perdón, De pero Cátedra sí, 2, sí, pero no sé quién lo vende. la facultad. Ah, la facultad, bueno, no, ni idea. Perdón, pero sí, probablemente sea del centro de estudiantes. Sí, Eh, Estimo que estarán los textos que trabajamos. La verdad no lo vi. No, no, yo pensaba que realmente nos no tenemos que sé. basar también en esto. Mira, yo lo que te sugiero es, si vos agarrando el documento de la bibliografía, viste la que dice obligatoria y complementaria, Sí. encontrás los textos ahí, puedes estudiar. Yo no te puedo decir sí o no porque realmente no lo vi. No sé Ah, yo pensé si que usted contiene. sabía y que había mandado también esto. Ah, No, bueno. no, en realidad, miren, yo les cuento, en la organización de la cátedra somos muchos docentes y todos damos, en la cátedra damos con los mismos materiales, ¿no? Es una organización de cátedra, no es de cada docente en particular. No sé si la cátedra se lo habrá alcanzado al centro de estudiantes, eso la verdad que lo desconozco. Pero no te puedo decir sí o no, porque de verdad no sé, Bueno, gracias. por nada. Creo que voy a dejar abierta la... Lo que pasa es que, no sé si se ve, va a saltar el chat en vez del PowerPoint. Bueno, no, la reunión no queda grabada. No, por eso es importante que se conecten, ¿sí? Eso también es a nivel cátedra, ¿sí? No vamos a subirlas, porque nos ha pasado, la experiencia nos indica que si subimos las clases, no se conecta nadie a la hora de la cursada. Pasan todas las materias. Eh, Así que bueno. Bien, bueno, de esto que estuvimos viendo, de Revolución Industrial, ¿alguna duda, alguna consulta? No puedo. Bueno, la otra revolución de la que les hablaba es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se da en 17... Ay, esperen que se me corre. En 1789, ¿sí? Salud. Es como todo, está todo tan grande que... Bien, la Revolución Francesa se empieza a gestar, ¿sí? Para ese mismo momento, ¿sí? En el siglo XVIII. Ahí yo les pongo, ¿sí? Las causas, la crisis de legitimidad de la autoridad del monarca, ¿sí? Que empieza como a decaer, ¿sí? El poder absoluto, que estaba encarnado obviamente en este tipo de estados absolutistas, monárquicos, sumado también a una peculiar situación económica y social, obviamente que había descontento. Económico, en realidad piensen que Francia en esa época era una de las monarquías absolutas más importantes, había logrado cuadriplicar su comercio exterior, pero aún así, ¿sí? El hecho de haberle prestado ayuda a Estados Unidos en su independencia le había ocasionado un serio déficit fiscal. Así que la situación económica era endeble, desde ese punto de vista. ¿Sí? Bueno, ahí les pongo también otras causas de exasperación de las clases trabajadoras y campesinas, ¿sí? Una serie de malas cosechas.
Y también el hecho de chocar mucho el sistema actual con el anterior. ¿En qué? Bueno, los economistas, ¿sí?, liberales decían que había que eliminar las restricciones al comercio, ¿sí? Todas las restricciones que estaban puestas en los reglamentos, en los altos impuestos, ¿sí?, los aranceles aduaneros, que le ponían trabas en definitiva al comercio. Y había que romper, ¿sí?, el famoso laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, ¿sí?, de los economistas liberales franceses de esa época. Entonces, bueno, la eclosión entre esas dos posturas es lo que van, en definitiva, a terminar siendo la semilla de la revolución. Ven que ahí les pongo tensión entre los intereses del antiguo régimen y las fuerzas en ascenso, ¿sí?, más las ideas libres. Bien. Como consecuencia de este déficit fiscal, el rey de ese momento en Francia, Luis XVI, decide establecer un impuesto para poder sanear la crisis, el déficit. Y obviamente que las clases altas ponen el grito en el cielo, no querían pagar. No querían pagar y también era como una demostración de poder, ¿sí? No se querían dejar mandar por el rey. Entonces deciden convocar, la Asamblea de Notables decide convocar una reunión de los Estados Generales, ¿sí?, para debatir las nuevas formas. En esos Estados Generales, ¿sí?, hay tres órdenes que entran en juego. No sé qué toque. Hay tres órdenes que entran en juego. Estaban el orden, o estamento 1, el clero, ¿sí?, la iglesia. Estaba el orden 2, yo se los digo así como para que ustedes los puedan diferenciar, la nobleza. Y después, en el tercer orden, ¿sí?, entraban los campesinos, los pequeños artesanos, los de las profesiones liberales, ¿sí?, abogados, médicos, los pequeños comerciantes, ¿sí?, es decir, todos los que no pertenecían ni a la aristocracia ni al clero o a la nobleza. ¿Qué les digo? Entre el clero, ¿sí?, y la aristocracia conformaban un 3% de la sociedad. El otro 97% restante pertenecían al tercer estado. Bueno, se reúnen, ¿sí?, la intención es reunirse, y la realeza, es decir, el propio monarca y las autoridades, no estaban de acuerdo en que se reunieran los tres estados. Entonces el tercer estado, ¿sí?, que les digo, conforma el 97% a nivel sociedad, decide autoconvocarse para una asamblea nacional con otros objetivos ya. El objetivo de esta asamblea nacional iba a ser dictar una constitución que limitara este poder real. Bueno, la idea del rey de disolver esta Asamblea Nacional, más otros cambios que había propiciado en el gobierno, en ese momento había removido a un ministro de Hacienda y Finanzas, Necker, y había ordenado reconstruir todo el ministerio, más la idea de disolver la Asamblea Nacional, hacen eclosión en la gente, ¿sí? ¿Qué hace la masa? 14 de julio de 1789, toman la Bastilla. La Bastilla era el símbolo, ¿sí?, por excelencia del absolutismo monárquico. ¿Sí? Van, irrumpen y toman la Bastilla. Es el quiebre, ¿sí? A partir de ese momento empieza a hacerse la revolución. En 2 semanas prácticamente, ¿sí?, se había dispersado por todas las distintas ciudades, ¿sí?, y se había quebrado el orden institucional en Francia, ¿sí? Era el fin del absolutismo monárquico, era la liberación, ¿sí? Poquito después, digo, al mes siguiente, ven que les pongo, se declara, ¿sí?, sale esta declaración famosa, seguramente han escuchado hablar de ella, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es una declaración que se basó en 3 principios fundamentales, con la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿sí? La libertad
entendida como libertad individual frente a las arbitrariedades que puede cometer el Estado, también libertad de comercio, ¿sí? Libertad de empresa, la igualdad, ¿sí? Para decir que todos son iguales ante la ley, ¿sí? No hay ninguna distinción, ¿sí? Ni por razón de nacimiento, ni por sangre, y la fraternidad, porque decían que eran todos hermanos dentro de una misma patria que era Francia. ¿Sí? Estos principios tenganlos muy presentes porque pueden ser pregunta de examen, ¿sí? Libertad, igualdad y fraternidad. Los tres principios sobre los que se asienta esta declaración. Muy importante, ¿sí? Empieza a ser, esta es una de las declaraciones o de los documentos que nosotros vamos a tener en cuenta luego cuando veamos el Estado liberal o de derecho, ¿sí? Bueno, y también esta revolución, ¿sí? Tuvo como objetivo acabar con otro de los poderes fuertes hasta entonces. No sé si me escuchan. ¿Alguien? Quería hacerte una consulta. Sí, sí, decime. ¿No era el último que dijiste o no? ¿Cómo? Fraternidad. De libertad, igualdad y fraternidad dijiste. Sí, son los tres principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ah, ok, listo, gracias. Por nada. Otro de los objetivos era terminar con otro de los grandes poderes hasta entonces, que era el de la Iglesia, ¿sí? Entre fines de 1789 y principios de 1790, se elimina la autoridad de la Iglesia, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, primero, que se le van a confiscar los bienes al clero, ¿sí? Se van a confiscar, se le van a expropiar todas las tierras que hasta entonces estaban en poder de la Iglesia, ¿sí? Que eran de la Iglesia. Pasan, ¿sí? Al Estado. También se le va a quitar la facultad de poder cobrar impuestos a las cosechas. Se eliminan todos los privilegios que tenga el clero. Incluso se inicia un periodo de persecución contra los sacerdotes. Muchos son apresados, otros tantos fueron masacrados. Y lo que es fundamental que tengan presente que a partir de ese momento la Iglesia pasa a estar en poder del Estado. ¿Sí? Eso es fundamental. El 3 de septiembre de 1791 se sanciona la Constitución francesa, la primera después de esta revolución, que se va a sentar justamente sobre esta declaración. Es la primera que efectivamente va a limitar al poder. Quiero ver cómo vamos con el programa porque tenemos poco tiempo. Bien. Limita, ¿sí?, el poder real, porque ya el poder no va a residir más en el rey, va a estar en la nación. El rey va a poder, va a estar controlado obviamente por una asamblea legislativa, o sea, ya ahí tenemos una limitación, y va a tener la potestad de vetar las leyes. Pero bueno, la asamblea toma un lugar preponderante, ¿sí? Limita al poder del rey y va a decidir un montón de cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, le va a poner va a ser una asamblea legislativa de una sola cámara, en principio, pero va a eliminar todas las barreras del comercio, las famosas barreras que le molestaban, ¿sí?, a los economistas liberales. Va a eliminar a los gremios, las asociaciones. Para aquellos que quieran ejercer el comercio, va a establecer que tengan que solicitar una licencia. Y va a eliminar el derecho de huelga. O sea, unas cuantas cosas va a hacer. Y fundamentalmente va a limitar el poder del monarca. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ven que ahí les pongo, Francia comenzó a funcionar con una monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque antes que teníamos una monarquía absoluta, la figura del rey. El rey hace lo que quiere, ¿sí? Da órdenes, los tiene a los súbditos por debajo de él, ¿sí? Los súbditos le prestan total sumisión, el derecho se hace conforme al monarca y se aplica de él hacia abajo. Ahora no, ahora tenemos una monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque no dejamos de tener un rey, tenemos un rey, pero su poder ya no es más absoluto, sino que está limitado.
¿Por qué? Por una asamblea legislativa en este caso y por esta constitución. En este caso es de una sola cámara, ¿sí? Bien, bueno, en el seno de lo que es la asamblea legislativa empiezan como a diferenciarse los propios sectores. Del lado de la derecha se van a empezar a ubicar los conservadores, ¿sí? Los que van a pregonar el sostenimiento de la monarquía constitucional, y del lado más de la izquierda van a estar los del tercer estado, ¿sí? Que van a pedir la república. De ahí viene un poco el concepto de considerarse o de izquierda o de derecha, ¿sí? De ahí nace un poco ese concepto. Bueno, si los conservadores pensaban que la revolución había terminado, tenían una visión un tanto equivocada. ¿Por qué? En primer lugar, por la crisis económica, ¿sí? Que daba pie para que la población se movilizara, y por otro lado porque había un peligro de contrarrevolución, ¿sí? Latente. Ante ese peligro de guerra y de contrarrevolución, Luis XVI, con su esposa María Antonieta, habían intentado huir de Francia. Pero los agarraron justito cuando estaban cruzando el límite de la frontera. Iban a cruzar para Austria, porque bueno, ella, María Antonieta, la familia eran de allí. Y bueno, se habían disfrazado como dos criados para pasar desapercibidos, pero justo los descubrieron. Y obviamente, bueno, se desbarató el plan fracasó. No pudieron huir, y a Luis XVI lo obligan a trasladar el asiento de sus autoridades de Versalles a París, al Palacio de las Tullerías, ¿sí? Porque era un modo como que la gente lo tenía un poco más controlado, de tenerlo más sometido a lo que era la voluntad popular. Obviamente que el peligro de guerra y de contrarrevolución no pasaba, porque siempre estaba ahí latente. Y piensen que este acto de Luis XVI, de querer irse y de tratar de aliarse, ¿sí? con los austríacos, fue visto como un acto de traición. La asamblea, muy astutamente, se adelanta y le declara la guerra a Austria, y Austria se une, Prusia, y tanto Prusia como Austria querían, ¿sí? Sostener como sea el poder absoluto del monarca, querían. Porque tampoco les convenía que todas esas ideas revolucionarias se extendieran sobre sus reinos. Entonces no eran tontos, ¿no? Entonces, bueno, se inicia la guerra. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ahora vamos a seguir, pero quiero ver si hay algo más que les haya algo más para decirles o que repetirles de esto que fuimos viendo hasta ahora. ¿No? Bueno, el 10 de agosto de 1792, las masas, ¿sí? Irrumpen en este Palacio de las Tullerías, donde supuestamente estaban las autoridades, y la Asamblea Legislativa, ¿sí? Limitó las funciones constitucionales que tenía el monarca, ¿sí? Las que le había dado esa constitución de 1791, y decidió convocar a elecciones, ¿sí? Para un nuevo parlamento. Esta vez el sufragio iba a ser universal, no restringido como había sido en la constitución anterior, que estaba vigente. Bueno, se disuelve la asamblea y el nuevo parlamento se va a llamar Comisión Nacional. La Comisión Nacional la van a conformar los girondinos y los jacobinos. Uno de los jacobinos conocidos es Robespierre, ahora vamos a hablar de él. Bueno, ellos iban a formar parte de esta Comisión Nacional, ¿sí? Que iba a encarnar al poder legislativo. Se sanciona una nueva constitución, la Constitución de 1793. Es una constitución bastante... Disculpe, Sí, ¿podría repetir los que estaban en la Comisión Nacional? sí, estaban los girondinos y los jacobinos.
Ellos conformaban, Gracias. eran como las dos alas, digamos, dentro de lo que era la Comisión Nacional. Estos obviamente no estaban a favor del monarca, del rey, de Luis XVI. De hecho, son los que le abren un juicio por traición, ¿sí? Y los que van a terminar sentenciándolo a muerte, ¿sí? Lo terminan guillotinando. A él, bueno, y María Antonieta sigue la misma suerte, ¿no? Este, pero bueno, ellos formaban parte de la Comisión Nacional. Se sanciona la Constitución en 1793, una nueva Constitución, que es una Constitución bastante particular, porque primero que se establece un nuevo calendario, ¿sí? A partir de este momento se dice que hay una nueva era que comenzó en 1792. En 1792 es el primer año, o el año 1. Eso es importante. El Poder Legislativo lo iba a llevar adelante la Comisión Nacional y el Poder Ejecutivo iba a estar dado por un comité de salvación pública. A cargo de ese comité de salvación pública estaba Robespierre, ¿sí? Uno de los jacobinos. Y la Constitución, ¿qué quieren que les diga? Prácticamente no estuvo mucho en vigencia, porque estos van a ejercer la política del terror. Entre 1793 y 1794, hasta que lo sacan a Robespierre, se ejerce el reinado del terror, ¿sí? Ellos arman como una lista de los traidores y los van ejecutando a todos, los masacran a todos. Ven que ahí les pongo, no menos de 10.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. La menor sospecha de dichas actividades podía hacer recaer sobre una persona acusaciones que eventualmente la llevarían a la guillotina. Y ahí el cálculo dicen que pudieron ser hasta 40.000 los que fueron víctimas del terror. ¿Sí? Prácticamente no tuvo vigencia, ¿sí? Fue suspendida por este mismo comité para llevar adelante la política del terror. Porque tampoco seamos tan ilusos de creer que siempre el enemigo es externo, también había una gran división interna, ¿sí? Los girondinos eran más moderados, ¿sí?, que los jacobinos. Pero bueno, estaba ese interno. Y estos hacían la lista y el que tenía la menor acusación igual tenía posibilidad de ir a la guillotina, ¿sí? Y así pasó con estos 40.000 que se calcula que fueron víctimas del terror. Bueno, en 1794 lo sacan a Robespierre y a gran parte de sus seguidores que también fueron asesinados. Y en 1795 se sanciona otra constitución. Cada 2 años tenemos una constitución. Esta constitución, que también se la conoce como la constitución del año 3, por el nuevo calendario que les comentaba recién, es una constitución que va a establecer un poder ejecutivo llamado directorio de 5 miembros y un poder legislativo que ya no va a ser más la Comisión Nacional, sino que va a ser nuevamente una asamblea, pero esta asamblea va a ser bicameral. Va a tener 2 cámaras, en realidad se llaman Consejo de los Ancianos una y Consejo de los 500 la otra. Esto lo encuentran tal cual que yo lo estuve observando en el libro ya les digo, en el libro que les recomendamos para que lo lean, Bianchi y Susana, ¿sí? Ahí está todo perfectamente detallado, ¿sí? No se hagan problema, igual yo también de esto tengo un video para subirles, dado que la clase no se va a subir, un video que sintetiza la Revolución Francesa. Bueno, acá les fui poniendo lo mismo. El directorio, la Constitución de 1795. 1795, acá hay un error de tipeo. Y bueno, y se lleva adelante esta Constitución, poco tiempo también. Piensen que es un periodo que va de 1795 a 1799. El directorio no aguanta mucho por la crisis económica que había, también por muchos conflictos que se fueron levantando y que tuvo que sofocar el propio ejército, hasta que en el 99 aparece la figura de Napoleón Bonaparte, ¿sí?, que llega al poder e instala lo que se conoció como consulado. Y nuevamente
en el 99 se sanciona otra constitución. Esto que les diga tan en detalle realmente no se los vamos a tomar, o sea, no les quiero decir sí o no, pero esto está muy llevado al dedillo, ¿sí? O sea, está muy detallado realmente. Es para que ustedes tengan una idea acabada de qué se trató de la Revolución Francesa. Y Napoleón instala el consulado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Ejecutivo lo llevaba a cabo un consulado compuesto por 3 cónsules, ¿sí? Pero el más importante era el primero, que era él. Él se hizo nombrar como primer cónsul. Y los otros 2 cónsules tenían funciones meramente consultivas. Bueno, y después ahí arranca toda la era de Napoleón, ¿sí? A cargo del gobierno francés, después va a ser emperador. Pero bueno, sintetizando, ¿sí? Esta era un poco la idea. La toma de la Bastilla, ¿sí? La limitación que empieza a haber. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hablamos de la Revolución Francesa y por qué decimos que es un antecedente del Estado liberal o de derecho? Porque empieza con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es uno de los documentos fundamentales, ¿sí? Del constitucionalismo liberal y del Estado de Derecho, o de Estado liberal justamente, porque se empieza a limitar el poder del monarca, ¿sí? Cambia la visión. Ya no tenemos más ese poder absoluto ejercido por una sola persona, sino que empieza a haber otro órgano que limita ese poder. Y fundamentalmente, ¿qué empezamos a tener? Empezamos a tener ciudadanos con derechos. Por eso tenemos una declaración de derechos. Porque hay ciudadanos, hay personas que tienen derechos, que no pasaba con el Estado absolutista. En el absolutista, ¿qué tenemos? Súbditos. No tienen nada salvo lo que el monarca decide darles. En el Estado liberal tenemos ciudadanos que tienen derechos. ¿Ven? Aparece el ciudadano. Tienen derechos. ¿Qué derechos? Derechos naturales. ¿Por qué son derechos naturales? Porque son aquellos que tiene por el solo hecho de ser tal. ¿Sí? El Estado no es que le da derechos, simplemente se limita a reconocer los que tiene, por la sola condición de tal. ¿Qué derechos? A la vida, a la libertad, a la propiedad, al honor. Son derechos inherentes del hombre. ¿Sí? No son otorgados, son reconocidos. La producción de las leyes sigue siendo monopolio estatal, pero ya no va a obedecer a la voluntad del monarca. ¿Por qué? Porque vamos a tener otro órgano que va a limitar el poder del monarca, ¿sí? Y que se va a abocar a la sanción de las leyes. En el caso, por ejemplo, de la monarquía constitucional, ¿sí? A ver, que tengamos Estado de Derecho no quiere decir que no haya más monarquía. Eso quiero que les quede claro. ¿Por qué? Porque podemos tener un Estado de Derecho, ¿sí? Una monarquía constitucional. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra, ¿sí? Tiene monarquía constitucional, tiene un rey, un monarca, pero también tiene un parlamento que limita ese poder real. Y después está la otra opción de Estado de Derecho, que es la que nosotros tenemos, tomada por ejemplo de Estados Unidos, en donde directamente tenemos un poder, ¿sí? Que está dividido en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. La famosa división tripartita del poder. ¿Sí? Son variantes. Esto también, se los digo yo, se los menciono, de acuerdo a qué comisión vayan después en la historia lo van a ver, lo explica muy bien John Locke, ¿sí? Cuando habla del segundo tratado sobre el gobierno civil, explica todas estas cuestiones, ¿sí? Del surgimiento del Estado de Derecho. Pero es eso, básicamente es limitar el poder real y que como contrapartida aparezca la figura del ciudadano con derechos. ¿Sí? 2 cosas, limitación del poder real y derechos del ciudadano. Esa limitación
puede darse en la monarquía, acompañando al monarca con un órgano legislativo, con un parlamento, o en el caso nuestro, ¿sí?, que tenemos un Estado con división de poderes. ¿Se entiende? Miren que esto es súper importante, ¿eh? Y el Estado se llama gendarme, ¿por qué? Porque no interviene en la economía, a diferencia del Estado absolutista. Acá no hay intervención en la economía, a no ser que se genere un conflicto que amerite la intervención del Estado. ¿Sí? Este Estado solamente se limita a vigilar, a controlar, pero no interviene activamente. Esto me parece igual que forma parte de otras bolillas, pero como estamos hablando de la parte histórica, no les puedo decir, hablarles de un Estado solamente y que quede colgado el otro Estado. Bien. ¿Dudas, preguntas de lo que estuvimos viendo, de los procesos históricos, del tema de los estados? Es el momento, chicos, para hablar, ¿eh? Porque piensen que queda una semana, por eso les digo. Después, si les surge otra duda cuando van estudiando, cuando van leyendo, igual escriban en el foro, ¿eh? Pero digo, de la explicación de lo que fuimos hablando, ¿alguna duda, alguna consulta? No, nadie. Bueno, a ver qué dice el chat. Voy a apagar los micrófonos. Bueno, otro tema que nos queda, que tenemos que ver, es el tema de la reforma protestante. También, a la par un poco del momento en que va surgiendo el Renacimiento, ¿sí?, por el siglo XVI, se empieza a dar este movimiento religioso iniciado por Martín Lutero, que se conoció como Reforma Protestante, ¿sí? ¿Qué implicó la Reforma Protestante? Bueno, implicó, como les pongo ahí, un cisma de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir un cisma? La separación, la división de la Iglesia Católica. Estaba la Iglesia Católica por un lado, y por otro lado se empezaron a formar distintas iglesias, ¿sí?, que recibieron el nombre de protestantes. ¿Sí? Bien. En el siglo XVI se produce una gran crisis en la Iglesia Católica, ¿sí?, que también fue una de las, a la par, digamos, una de las causas que da origen también un poco al Renacimiento. Se da en el siglo XVI una gran crisis de la Iglesia Católica. ¿Sí? Empieza a experimentar una crisis. ¿Por qué? Fundamentalmente el tema tiene que ver con las indulgencias. ¿Sí? Por ahí quienes son católicos conocen un poco más del tema. ¿Qué pasaba con las indulgencias? Le hacían creer a la gente que pagando una determinada suma de dinero le otorgaban estas indulgencias, que era como una especie de remisión de la pena o de parte de la pena por haber cometido el pecado. Entonces le decían por ahí, o te borro la pena, o te saco, no sé, tantos años de purgatorio, a cambio de dinero, obviamente. Y la idea de ese dinero era construir la Basílica de San Pedro. Entonces Lutero se enfurece, Lutero que había entrado, estaba en la iglesia, que había estudiado, que se conocía la Biblia, que era doctor, ¿sí?, que tenía realmente mucho conocimiento católico, que daba clases en la Universidad de Wittenberg, empieza a atacar estas indulgencias, esboza su propia doctrina con relación a las mismas, y dice que realmente las indulgencias eran una estafa, ¿sí?, a la gente, con relación a la salvación de sus almas, ¿sí?, que les hacían creer a la gente que le perdonaban el pecado cuando pagaba esa suma de dinero, o que le restaban años de purgatorio, todo obviamente en pos de la salvación de su alma, y en realidad era una estafa. Entonces, bueno, él hace las 95 tesis, donde critica y ataca duramente, ¿sí?, este comportamiento por parte de la iglesia. Muchas cosas más, porque también, por ejemplo, a la nobleza, ¿sí?, le exige que no obedezca al Papa, que desconozca al Papa como autoridad. Profe, Sí.
Se tildó tu cámara cuando dijiste que atacaba a las indulgencias. Ah, No se escuchó. No, igual fui como reiterando. Ataca las indulgencias, esposa su doctrina criticando, ¿sí?, esta actitud por parte de la Iglesia de hacerles creer a la gente, ¿sí?, que pagando iban a perdonarle la pena por el pecado, o que le iban a restar tantos años de purgatorio, porque eso en definitiva era una estafa a la gente que afectaba su creencia con relación a la salvación de su alma. Entonces, bueno, hace las 95 tesis, las publica. De hecho, él se encarga de difundir en distintos medios de Alemania en esa época su doctrina. Inicia como un gran ataque, ¿sí?, en todo lo relativo a la Iglesia Católica y en cuanto al Papa, ¿no?, a no reconocerlo al Papa como máximo pontífice. De hecho, invita a la nobleza alemana a que no lo reconozcan como la autoridad máxima, que formen una iglesia o iglesias alemanas, obviamente otra iglesia que no fuera la católica. Le resta jurisdicción al Papa como autoridad cristiana. Bueno, un montón de cuestiones que hace que la Iglesia Católica se enfurezca y que el propio Papa, ¿sí?, lo declare hereje a Lutero y lo termine excomulgando. Todo porque, bueno, atacaba las indulgencias, ¿no? Que en realidad era una estafa. Se pone a pensar, mentirle a la gente sobre la salvación de su alma. Y bueno, y ahí se produce el cisma. Cisma quiere decir división, ¿sí? Entonces tenemos la Iglesia Católica por un lado y las otras iglesias que se van formando, ¿sí?, que reciben el nombre de iglesias protestantes. Bien. Obviamente que la rebelión en un primer momento se da en Alemania, pero también después llega a Inglaterra. En un momento también lo que sucede es que Carlos V, que era el emperador de Alemania, y que también era emperador en España como Carlos I, convoca una dieta. La dieta le llamaban a la reunión de todas las autoridades del imperio, para la exposición de estas posturas. Bueno, Lutero va. Al principio lo querían hacer entrar en razón de que podía ser como una trampa. Bueno, Lutero va, expone su doctrina, ¿sí? Bueno, no lo logra convencer a Carlos V, que en un principio apoya a la Iglesia Católica. Y bueno, la casa de los Habsburgo, que son ellos, son de los que van a seguir apoyando a la Iglesia Católica, a reconocer al Papa como autoridad y demás. Pero bueno, la realidad es que la Iglesia durante 20 años más o menos vio cómo se peleaban los fieles entre sí, cómo muchos se alejaban, cómo otros tantos no reconocían al Papa. Todo porque también había algunos que deshacían un poco de ella esta doctrina desarrollada por Lutero. Y el conflicto empieza siendo en Alemania, pero después se termina extendiendo en todos los demás lugares, porque por ejemplo, en Inglaterra también se desata la rebelión. En un principio, Enrique VIII, que era el emperador, también está a favor de la Iglesia Católica, se pronuncia como un defensor de la fe católica, esboza una doctrina en contra de Lutero, pero después pasaba lo siguiente: la Iglesia tenía muchas tierras, muchos bienes, un tanto improductivos, porque por ahí a veces no los destinaban a nada, y Enrique VIII le pide al Papa que le anule su casamiento, porque se quiere casar con otra, y el Papa le niega esa anulación. Entonces, eso se dice que le sirvió de pretexto a Enrique VIII para romper su relación con el Papa y con la Iglesia Católica. Se quería quedar con las tierras, y bueno, ahí rompe y también pasa a estar del otro lado del conflicto, se rebela, ¿sí? Entonces, en un principio parecía que estaba a favor, se declara a favor o un defensor de la fe católica, y después termina pasando lo contrario. Se termina formando en Inglaterra la Iglesia Anglicana, ¿sí? Bien, esa es una de las iglesias. Bueno, están los evangelistas, la anglicana, todas esas son protestantes, ¿sí? Todas esas no concuerdan con la ideología de la Iglesia Católica.
Bien, en Suiza también pasó, en Suiza también se trasladó este movimiento con los anabatistas, ¿sí? Eran los que encabezaban el movimiento, porque ellos decían que, por ejemplo, había que suspender el bautismo porque el bautismo era una cuestión de fe, y el bautismo en niños pequeños, para que la gente no tuviera conciencia, no debía darse. ¿Sí? Bueno, es un poco lo que pasa, ¿no? Fe y arrepentimiento en un niño, un bebé de qué se puede arrepentir si no tiene conciencia de nada. Entonces, bueno, ellos también encabezaron el movimiento allá. Bueno, llegó un momento que la iglesia algo también iba a tener que hacer, y convoca un concilio, ¿sí? El famoso concilio de Trento, en 1545. No participan los protestantes. Pasan un montón de años de debate, o sea, hasta Carlos V, que era uno de los que le había convocado, se termina muriendo. Bueno, y después llegan a estos puntos. ¿Sí? Yo señalé los puntos más importantes. El rechazo de la Biblia como fuente única de doctrina, ¿sí? No creen que en cuanto a la doctrina de la fe, no creen que la Biblia sea la única fuente, ¿sí? Y la Iglesia Católica se basa mucho también en lo que son las tradiciones, qué sé yo, los rezos a las estampitas, bueno, otras. La salvación es por gracia de Dios mediante la fe y las obras conjuntas y las obras juntas, ¿sí? O sea, sí o sí tiene que haber gracia de Dios y tiene que haber fe. La persona tiene que creer en la salvación de su alma. Se ratificó la veneración a las imágenes, que era lo que les estaba diciendo, hay mucha veneración a las imágenes, todo eso tiene que ver con las tradiciones. Se unificaron los ritos de la Iglesia Católica. Después también había uno que el tema de la Eucaristía, ¿sí? Con el tema de la consagración, el tema del pan, que simboliza el cuerpo de Cristo, y la sangre, el vino, la sangre, perdón. Bueno, todo ese tipo de cuestiones se establecen. La verdad que es una reforma bastante importante, ¿sí? Bueno, es el origen de muchas de las otras iglesias y los otros tipos de fe distintas a la de la Iglesia Católica. ¿Sí? Por ahí alguno que es católico va a entender un poco más del tema. ¿Quieren decir algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Es un tema importante. Está sintetizado. ¿Sí? Pero lo que tengan que tener en claro es que marca una división entre la Iglesia Católica y las otras iglesias, encabezada por Martín Lutero, que expone la doctrina de las indulgencias, que ese fue digamos, el motivo que desencadena todo el conflicto, en hacerle creer a la gente que pagando una suma de dinero le van a perdonar años de purgatorio o le van a eliminar la consecuencia del pecado. ¿Sí? Eso era realmente una estafa. Y bueno, y estos puntos centrales que se llevan a cabo en este concilio. Porque en realidad, ¿qué pasaba? La iglesia tenía que tomar alguna medida también. Tampoco iba a estar toda la vida, ¿sí? Viendo cómo se le iban todos los fieles, cómo se peleaban, cómo desconocían al Papa, ¿sí? La famosa reforma católica o contrarreforma. ¿Sí? Entonces se llega a esto. En este concilio de Trento. ¿Dudas, preguntas?